Increíbles revelaciones. El asombroso legado oculto de nuestros hermanos neandertales. Javier sostenía el diario con manos temblorosas, el papel amarillento crujía bajo su peso, y las palabras que leía se grababan en su mente como un eco lejano. Nuestros antepasados desentrañaban los secretos de la evolución, decía la caligrafía de su abuela. En San Pedro, el pequeño pueblo que había crecido rodeado de indiferencia, su voz nunca había sido escuchada. A pesar de su pasión por la biología, siempre se sintió marginado, un joven profesor de 28 años que provenía de una familia humilde en un entorno que primeaba lo opulento. La habitación de su infancia, ahora vacía tras la muerte de la matriarca, parecía un campo de batalla donde se libraba su peor enemigo, la inseguridad. La muerte de su abuela debería haber sido un momento de duelo, pero cada página del diario era una reverberación de su propio miedo. Sus presentaciones siempre escuchadas a través del crítico silencio, la mirada despectiva de Ernesto, un viejo conocido que se deleitaba en señalar sus humildes orígenes, resonaban en su mente. «Tú no perteneces aquí», le había gritado alguna vez Ernesto, y esa afirmación había hecho eco en su interior, debilitando su confianza. Las palabras de su madre María se convirtieron en un refugio, reafirmando que el talento no vino de riquezas, sino de esfuerzo y pasión. Sin embargo, cuando miraba el rostro burlón de Ernesto en el aula, esa certeza titilaba ante la presión de demostrar su valía constantemente. La decisión que lo abrumaba ahora, tras descubrir el diario, era si debía seguir el camino que siempre había sentido destinado o arriesgarse a desenterrar un legado que parecía desterrado al olvido. Cada descubrimiento del diario lo empujaba a confrontar los miedos que anidaban en él. Sentía que, al igual que sus antepasados, había una historia que contaba, un grito sordo que deseaba escapar de su garganta, pero la amenaza del desprecio de la comunidad lo ataban con una soga invisible. Volvía a la memoria la frase de su madre: «Solo los valientes se atreven a llevar su verdad al mundo». Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada página que pasaba, la presión aumentaba, se hacía un nudo en su estómago. La expectativa del Congreso Científico que se acercaba se convertía en una sombra que lo acechaba, una oportunidad del que temía el juicio. Tendría que enfrentarse a Ernesto, ahí, en un escenario donde cada palabra era un dardo lanzado hacia su ya frágil autoestima. ¿Sería suficiente su pasión por la ciencia y el inmenso legado de sus antepasados para desafiar la tiranía de los prejuicios? La pregunta giraba en su mente, como un torbellino, en continuas repeticiones. En su lucha por el reconocimiento, Javier no solo estaba debilitándose, también se encontraba en la balanza de su historia familiar, desbordándose el valor dentro de él. Las posibilidades de perder eran aterradoras, pero el vacío de no intentarlo era aún más. Sintió que la sala del Congreso no sería solo un público, sino un jurado que decidiría entre el pasado silenciado de su familia y su futuro incierto. En ese instante, Javier comprendió que había llegado el momento de reescribir su destino, pero no sin el temblor de la duda palpitando en sus venas. La incertidumbre había arraigado profundamente en él, un fuego luminoso en su interior, pero estaba dispuesto a arriesgar todo por levantarse entre los ecos olvidados de su familia, aunque la sombra de Ernesto lo acechara, lista para hundirlo nuevamente. La sala guarda silencio y, en ese instante, el futuro de Javier se encuentra en una línea delgada, esperando la revelación que puede cambiarlo todo. Javier tomó una respiración profunda, el aire frío de la habitación lo atravesó como un rayo, intensificando su determinación. Cada latido de su corazón resonaba en su mente como un mantra: esto es importante, esto es necesario.
El legado de su abuela no era solo un vínculo con el pasado, sino un punto de referencia para su futuro. Las palabras escritas con cuidado en el diario comenzaban a cobrar vida, pidiendo ser compartidas, pidiéndole que dejara atrás sus miedos y se conectara con su verdadero yo. Con el diario aún en sus manos, decidió crear un plan. La cuenta regresiva hacia el Congreso se aceleraba y el temor empezaba a transformarse en adrenalina. ¿Podía transformar su inseguridad en una herramienta de empoderamiento? Con determinación, abrió el diario una vez más, buscando inspiración entre los relatos de sus antepasados. Había tanto por descubrir, tanto por comunicar. Aquí se encontraba su verdadero valor. No solo quería hablar sobre biología, deseaba contar la historia de la lucha, de la resistencia, del esfuerzo y de la evolución misma. Las noches siguientes se convertían en una serie interminable de notas, preguntas y reflexiones. Javier se centraba en filtrar sus ideas, cada palabra cuidadosamente seleccionada, cada frase construida con la intención de resonar más allá de las paredes de su aula. Los rostros de sus estudiantes lo motivaban, su curiosidad e interés anhelaban liderazgo. Los recuerdos de la burla de Ernesto palidecían frente a la claridad de lo que estaba en juego. A medida que su investigación se profundizaba, empezaba a ver conexiones entre la biología y la historia familiar, cada hallazgo lo empujaba más cerca de su objetivo. Pero la ansiedad persistía. Una mañana, mientras revisaba sus notas, recordó la última presentación que había hecho en el aula, donde la mirada burlona de Ernesto lo había hecho tambalear. No estás solo, Javier. La voz de su madre resonó en su mente. Era tiempo de dejar en claro que su historia era parte de la narrativa de la evolución humana y ella merecía ser contada con valentía. Así, decidió que su presentación no sería un mero ejercicio académico, sería un acto de reivindicación personal. Cada día, Javier se sentía más fuerte, pero a la vez más vulnerable. La carga de sus antepasados lo impulsaba, pero pesaban en su conciencia los juicios que había enfrentado. ¿Sería capaz de sostenerse frente al desafío de Ernesto? Esa pregunta lo mantenía en una constante tensión, combinando su deseo de superación con la incomodidad de su propia lucha interna. Aún así, una chispa comenzó a encenderse en su pecho, era el deseo ardiente de no solo presentarse como un científico, sino también como un hombre que había aprendido a confrontar sus demonios. Así, a medida que se acercaba la fecha del Congreso, Javier se encontraba en la cúspide de su preparación. Tenía la oportunidad de transformar el rechazo en reconocimiento y la presión lo llevaba a afilar su discurso. En su mente visualizaba a sus compañeros allí, no como adversarios, sino como el puente hacia su realización, esperando una verdad que iba más allá de su antigua vida. El día del Congreso llegó, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Las luces brillaban intensas y Javier podía sentir el pulso del público anticipando su presentación. Con cada paso que daba hacia el atril, el eco de su abuela lo guiaba: no temas, hijo. Esto es solo el comienzo. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la boca, un reflejo del rostro de Ernesto en la multitud le hizo cuestionar si realmente podía confrontar su historia. La sala se sumió en un silencio palpable, como si el aire fuese denso con su ansiedad. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida, o el comienzo de otra derrota? Mientras enfrentaba al mundo y al hombre que había definido sus temores, Javier comprendía que el tiempo de la verdad había llegado. Con sus nervios a flor de piel y el corazón palpitante, Javier se plantó frente al micrófono, el peso de su historia a cuestas. Cada mirada en la sala parecía escudriñarlo, cada persona con un juicio que aún no se había pronunciado, pero esa incertidumbre lo impulsaba en lugar de paralizarlo. La imagen de su abuela, con su sabiduría honesta y su amor inquebrantable, irradiaba fuerza en su mente, recordándole que no estaba solo en esta travesía. Hoy quiero hablarles sobre algo más que biología, comenzó Javier, sintiendo cómo su voz resonaba en el aire cargado de tensión. Quiero que comprendan que la ciencia no es solo un conjunto de datos, sino un relato que conecta nuestros orígenes, nuestra existencia misma, con la lucha y el derecho de ser escuchados. Las palabras fluían con mayor seguridad,
una chispa inicial de valor que se transformaba en una llama. Era un mensaje que iba más allá de los números y los hechos, era un eco de resistencia. Mientras desarrollaba su presentación, logró visualizar el hilo que unía su historia personal con la de los neandertales, esos antiguos seres que habían compartido el mundo con nuestros ancestros. Allí había una profunda conexión, enfrentaron su propia lucha por la supervivencia, así como él lo hacía ahora. La resistencia inherente en sus relatos lo impulsaba aún más, y en ese momento no solo compartía datos, estaba compartiendo un legado. Sentía que cada palabra que pronunciaba estaba diseñada para romper el molde que Ernesto había intentado imponerle. Sin embargo, la presencia de Ernesto seguía pesando en el aire. Cada vez que Javier miraba hacia su dirección, una nube de dudas lo rodeaba. La ridiculez y la burla que lo habían perseguido se cernían sobre él como sombras. Pero en lugar de permitir que ese temor lo apagara, Javier decidió utilizarlo como un catalizador. Si no soy capaz de confrontar mi propia historia, reflexionó para sí mismo, nunca podré honrar la de quienes vinieron antes que yo. La densidad de la sala se transformó en un campo de energía creciente. La audiencia comenzaba a conectar, sus rostros cambiaban, se mostraban intrigados por la historia que se desdoblaba ante ellos. La vulnerabilidad de Javier se convirtió en su mayor aliada, revelando no solo su conocimiento técnico, sino también su corazón. Era un acto de autenticidad que resonaba profundamente en cada uno de ellos. Mientras continuaba, un hilo de esperanza comenzó a coser la relación entre su fervor por la biología y el reconocimiento de su propio viaje. Aquí estaba su gran revelación, cada avance científico era también un eco de cada paso que había tomado para enfrentar su propio legado familiar. Era una especie de biología emocional, un enfoque que nunca había considerado antes. La audiencia respondía, podía ver la curiosidad reflejada en sus ojos, el deseo genuino de aprender algo más. Cuando llegó el momento de concluir su presentación, Javier se siente completamente transformado. La voz de su abuela resonó en sus pensamientos una vez más, ¿ves? No es solo hablar. Es conectar. Sus palabras finales evocaron un sentido de pertenencia, la lucha de nuestros ancestros no es un eco del pasado, sino una guía para construir nuestro futuro. Aprendamos de ellos. Las últimas sílabas resonaron y la sala estalló en aplausos. Pero antes de que pudiera deleitarse en el éxito, vio algo que detuvo su corazón. Ernesto se levantó con un movimiento lento, una sonrisa cínica asomándose en su rostro. Sin embargo, en su rostro también había algo más, una chispa de reconocimiento. Era un momento de confrontación inminente. Iba a desafiarlo o admitir que quizás había subestimado a Javier. La tensión en el aire era palpable. Este no era solo un reencuentro, sino el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Javier, donde el temor y la validación se fusionaban en un singular horizonte por alcanzar. Su corazón se acelera. ¿Qué vendría después? La sala todavía vibraba con el eco de los aplausos cuando Javier sintió que el tiempo se ralentizaba. La figura de Ernesto, erguida y con la mirada fija en él, se convirtió en el centro de su mundo. Cada pulso en su cuerpo parecía gritarle que había llegado el momento de encarar aquella sombra que había oscurecido innumerables etapas de su vida. La sonrisa cínica en el rostro de Ernesto, lejos de desanimarlo, encendía en Javier una determinación nueva. Había trascendido de ser un simple estudiante a convertirse en un divulgador que no solo compartía conocimientos, sino que tejía vínculos con historias profundas. La lucha personal que había compartido con la audiencia ahora estaba respaldada por un reconocimiento palpable. En marcha, él también podía reconocer y desafiar a su antiguo adversario. ¿Estás listo para este debate, Ernesto?, pensó Javier, mientras vio cómo su rival se acercaba. Había un desafío implícito en sus pasos. Eres solo una proyección de mis miedos. Sin embargo, en ese instante, en lugar de aprovechar ese miedo como una herramienta de desdén o burla, Javier decidió convertir esa confrontación en una oportunidad. La adversidad era, después de todo, parte del proceso de maduración.
Interesante presentación. Empezó Ernesto, resaltando sus gestos y modulando su voz, como si intentara desarticular el mensaje de Javier. Pero, ¿de verdad crees que conectar con nuestros ancestros a través de la biología puede cambiar algo en este mundo? ¿Qué resultado tangible esperas lograr? Las palabras punzantes de Ernesto intentaban deshacer la conexión emocional que Javier había creado. Sin embargo, este decidió no dejarse llevar por la provocación. En cambio, cada pregunta se convertía en una nueva posibilidad, una invitación a reflexionar sobre su propia verdad. El cambio tangible comienza, Adrián, con la comprensión profunda de nuestro pasado. Cada dato, cada fenómeno, cuenta una historia que tiene la capacidad de influir en el presente. Más allá de fechas y hechos fríos, está la esencia de quienes somos. Javier, sintiendo que la balanza se inclinaba a su favor, continuó. Se atrevió a compartir un aspecto de su historia que solo había revelado ante su abuela. Cómo había tenido que batallar no solo con los desafíos académicos, sino también con la percepción de sí mismo impuesta por personas que no comprendían su pasión. Los neandertales fueron estigmatizados, y yo también lo fui. Tal vez no en las mismas circunstancias, pero eso no me hace menos valioso. Este camino que elijo, me pertenece. ¿Y tú, Ernesto? ¿Te atreverás a cuestionar si tu papel aquí es ser el portador del cinismo o el de un verdadero colaborador? El silencio que siguió fue denso. La audiencia parecía estar al borde de la revelación, sintiendo la vorágine emocional que se desataba entre los dos. Javier comprendió que no podía esperar una respuesta de Ernesto que cambiara el rumbo de sus vidas. Sin embargo, era él quien debía dar el salto hacia adelante, sin aguardar la validación de su antiguo rival. Mientras el ambiente se cargaba de tensión, Javier experimentó un cambio profundo en su interior, la aceptación de su valor lo impulsaba hacia un nuevo camino. La confrontación, más que un conflicto, era una oportunidad para reafirmar su propio legado. Una idea brilló en su mente: la ciencia y la historia no se trataban solo de explicaciones pasadas, sino de emplear ese conocimiento para el futuro. Quizás lo que tenemos aquí en común, Ernesto, es que ambos cuestionamos. La verdadera diferencia está en decidir qué hacemos con ello, concluyó, manteniendo su mirada firme. La sala, impregnada de curiosidad y asombro, se quedó en un silencio reflexivo. Javier sabía que había ido más allá de lo que alguna vez imaginó ser capaz de hacer. La noche era todavía joven y no solo su futuro se expandía ante él, sino que, tal vez, la invitación a un nuevo tipo de diálogo también lo hacía. Mientras la tensión se mantenía, Javier se dio cuenta de un punto crucial: la historia de los neandertales podía ser una metáfora, un prisma a través del cual exploraría su singular viaje. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿cuál sería el siguiente paso en este camino lleno de incertidumbre y potencial? La mirada de Ernesto, aunque burlona, poseía una chispa de interés que Javier no podía ignorar. ¿Podría su desafío evolucionar hacia una colaboración posteriormente? Un nuevo desenlace se cernía en el horizonte, un punto en el que ellos se enfrentarían, no como antagonistas, sino como seres humanos buscando verdad y reconocimiento. En ese momento, las puertas se abrieron a un mundo de posibilidades. Pero, ¿qué depararía realmente el futuro en este nuevo escenario de dolores y aspiraciones? La atmósfera se sentía electrificada en la sala, y Javier podía casi percibir cómo los murmullos de la audiencia se transformaban en espinas de adrenalina que lo impulsaban. La confrontación con Ernesto había desatado no solo la angustia que había sentido durante años, sino la determinación de forjar un futuro que no dependiera de la sombra de su rival. En su mente, se desató una tormenta de ideas sobre el legado neandertal. La curiosidad de la audiencia había despertado en él una necesidad urgente de demostrar que el conocimiento podía tejer puentes. Sin embargo, se sentía aún vulnerable, como si cada palabra estuviera impregnada de la incertidumbre de su propia búsqueda personal. Lo que quiero mostrar, comenzó Javier, no son solo datos etnográficos o patrones en el ADN. Lo que quiero proyectar es la conexión visceral que compartimos con ellos.
¿Acaso no estamos todos buscando respuestas a preguntas infundadas en nuestras propias historias? Se dio cuenta de que su voz adquiría un tono más persuadido a medida que hablaba. La pasión por el tema se apoderó de él, era un fuego que iluminaba las partes más oscuras de su mente. Desde la lucha por encajar hasta la necesidad de validación, ese viaje personal ya no era solo su historia. Era la historia de todos aquellos que habían sido menospreciados, anhelando ser reconocidos. Ernesto se quedó en silencio un instante que le pareció eterno, y mientras tanto, Javier evaluó la posibilidad de transformar la antagonista relación con su oponente. Quizá no todo tiene que ser hostil, pensó. Lo que realmente me molesta no es Ernesto como persona, sino el símbolo de mis inseguridades que él representa. Con cada palabra que pronunciaba, Javier empezó a sentir que estaba tomando control. La lucha había sido por su voz, pero también por su capacidad de crear conexiones auténticas. Entonces, la sala se llenó de nuevos murmullos, pero ahora era retórica de asombro y no de incertidumbre. La audiencia se sintió cautivada por su pasión, la emoción de contar una historia que resonaba en sus corazones. El intercambio con Ernesto continuaba, y Javier podía ver la incomodidad de su antagonista. Es como si comenzaras a dudar de tus propias preguntas, reflexionó Javier mientras se plantaba firmemente en su misión. Quería que la biología y la antropología fuesen más que datos anónimos, deseaba que aquellas disciplinas sirviesen para unir experiencias individuales a un contexto común. Entonces, tomó aire profundo antes de compartir lo que para él era una revelación personal. Me di cuenta de que, al cuestionar a mis ancestros, también cuestionaba mis propias raíces y expectativas. Esa lucha no se limita a saber de dónde venimos, sino a decidir hacia dónde vamos. Alguien tiene que desmitificar lo que se considera normal, y me ofrezco yo voluntariamente. A medida que sus palabras se deslizaban a través del aire, Javier sintió un cambio en la dinámica de la sala. La audiencia no solo le escuchaba, estaban inmersos en el relato de un hombre que había tomado conciencia de su valor. Las dudas fueron siendo drenadas por la pasión, mientras evocaba imágenes de sus ancestros que resonaban con la historia de cada uno presente en la sala. Era un momento transformador que preparaba el terreno para algo más grande. Mientras los aplausos comenzaban a surgir nuevamente, Javier sintió un nuevo sentido de responsabilidad. Esto era más que un debate, era una reflexión sobre la identidad. Los ecos de su mensaje estaban claros, encontrar el valor en nuestra historia, incluso en los momentos de estigmatización y lucha. Pero cuando levantó la vista hacia Ernesto, quien parecía haber tomado una postura defensiva, Javier notó que había más en juego de lo que había imaginado. Una chispa de desafío se encendió en los ojos de Ernesto, la confrontación que se avecinaba era inevitable, y las interacciones futuras tendrían su peso. Javier sabía que la verdadera batalla no solo era externa, sino también inminente en su interior. Estaba ¿preparado para lo que vendría después? Mientras sostenía la mirada desafiante de Ernesto, una nueva pregunta emergió en su mente: ¿podía realmente el legado neandertal ser la clave para liberar no solo a la ciencia, sino a su propia alma de las cadenas de sus inseguridades? Las sombras de su pasado empezaban a entrelazarse con la posibilidad de un nuevo futuro, pero lo que se cernía ante él aún era incierto. Javier sintió una energía mezcla de temor y confianza fluir por sus venas. Mientras los aplausos de la audiencia se desvanecían, una pregunta inquietante permanecía: ¿podía realmente confiar en su capacidad para abordar la historia no solo del neandertal, sino también la suya propia? Con la mente nublada pero decidida, supo que estaba al borde de un viaje que cambiaría su vida. Se dirigió a su computadora portátil, donde había estado recopilando información y reflexiones durante los últimos meses. En el transcurso de las semanas, su enfoque había cambiado, ya no se trataba únicamente de la biología o la antropología. Cada hecho, cada descubrimiento, se había tejido con su propia experiencia, como un hilo invisible que unía todos los elementos de su ser. Mientras revisaba sus notas, Javier se dio cuenta de que su historia personal no era solo una serie de eventos,
cada experiencia, incluso las más dolorosas, se convertían en peldaños hacia su crecimiento. La presión de Ernesto lo había impulsado no solo a defenderse, sino a profundizar en su análisis, a cuestionar el porqué detrás de cada búsqueda. ¿Era posible que, en este proceso, se hubiera vuelto más fuerte, más apegado a su esencia? La semana siguiente fue crucial. Javier decidió analizar cómo su propia lucha podría resonar con el legado neandertal. Habló con colegas y amigos, revisó libros antiguos y le dio voz a sus pensamientos en ensayos que luego compartió. La idea de que el neandertal fue más que un ancestro lejano, que eran seres humanos en sentido pleno, con emociones, conflictos y comunidades, comenzó a resonar con él. Pero a pesar del progreso, Javier se sintió atrapado en un ciclo de dudas. Cada vez que se acercaba a la conclusión de sus investigaciones, una voz en su mente le decía que no era lo suficientemente bueno, que Ernesto siempre estaría ahí para desacreditarlo. Este tormento creció hasta volverse inaguantable. En su interior, sentía que cualquier éxito sería precedido por una nueva ola de críticas. Fue entonces cuando comenzó a explorar la idea de la vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si mostrar mis inseguridades fuera liberador?, se preguntó. Se esforzaba por ver su historia no como una debilidad, sino como un punto de conexión. Este acto de desnudarse emocionalmente ante la audiencia podría ser la clave para superar las inseguridades que lo atormentaban. El día de la próxima presentación se acercaba rápidamente. Javier se preparó para hablar de su investigación, pero también se propuso compartir una parte de sí mismo. Esa tarde, mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que estaba en el umbral de un cambio profundo. Era momento de asir su historia, integrarla con el legado que estudiaba. Sería un acto de valentía que podría costarle, pero que también podría liberar su verdadero potencial. La sala estaba repleta nuevamente. Javier tomó una respiración profunda mientras se acercaba al atril. En su mente, elaboró un esquema de lo que debía decir. Era un compromiso con su ser y con aquellos que lo escuchaban. Podría despojarse de las expectativas y contar la historia de un hombre que había sido moldeado por la incertidumbre. Compartiría no solo lo que había aprendido sobre el neandertal, sino también cómo esos descubrimientos le habían permitido reconciliar su pasado y realizar un nuevo pacto con su futuro. Cuando levantó la vista hacia la audiencia, encontró el rostro de Ernesto en el público, mirando expectante. La chispa de desafío en sus ojos lo desestabilizó momentáneamente. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, pero estaba decidido. No solo iba a hablarles del legado neandertal, sino de lo que ese legado significaba para él, la búsqueda de pertenencia a través del entendimiento personal. Con cada palabra, se acercaba más a la verdad que había estado negando por tanto tiempo. La realidad, comenzó Javier, es que todos llevamos un neandertal dentro. Cada uno de nosotros tiene una historia entrelazada con la lucha por encontrar nuestro lugar. Con el eco de esas palabras resonando en su mente, Javier sintió que se estaba desatando. Era ahora o nunca. ¿Estaba preparado para ser verdaderamente vulnerable y encontrar el sentido de su vida más allá de la comparación y la competencia? En ese instante, una revelación inesperada lo invadió. Las sombras de su pasado ya no tenían poder sobre él. Pero en el fondo de su ser, Javier también sabía que Ernesto no permitiría que la batalla terminara fácilmente. La confrontación a la que había estado huyendo estaba aún por venir, y él estaba listo para enfrentarlo. Pero, ¿a qué costo para su propia paz interna? Todo había cambiado, pero la presión aún se sentía intensa. Mientras sus palabras se deslizaban, se dio cuenta de que la senda hacia la libertad se había estrechado. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. El tiempo parecía detenerse mientras Javier se enfrentaba a su audiencia. Palabras que antes resonaban en su mente ahora cobraban vida, fluyendo de sus labios como un río desbordante. La sala estaba en silencio, cada rostro expectante a la espera de su reflexión más íntima. La vulnerabilidad se convertía en su aliada, cada confesión era un acto de valentía, un paso hacia una nueva comprensión de sí mismo.
Con cada frase que pronunciaba, Javier se adentraba más no solo en el legado de los neandertales, sino en su propia narrativa. Su voz se llenó de emoción cuando compartió la historia de su infancia, las inseguridades que lo habían acompañado y las luchas que habían dejado cicatrices. Al igual que los neandertales, nosotros también hemos enfrentado la adversidad, explicó. No se trataba solo de sobrevivir, sino de encontrar sentido en esa lucha. La atmósfera en la sala cambió. Sentía que su relato resonaba con sus oyentes, tocando fibras que desconocía. La fragilidad de su voz se convertía en un puente hacia la empatía. La conexión que anhelaba con su audiencia empezaba a hacerse palpable. Recordó cómo, al principio, la historia del neandertal solo le parecía un estudio académico, pero había encontrado en ella un espejo de su propia vida. Sin embargo, la sombra de Ernesto lo acechaba. Cada vez que Javier hacía un avance, su mente se llenaba de críticas internas, el eco de las burlas y la desvalorización de su trabajo. ¿Qué pasaría si al final del camino, su esfuerzo era en vano? Ernesto aún era un fantasma que no se iría sin pelear. Buscando aferrarse a su nuevo modo de entender el miedo, Javier se prometió que no dejaría que su historia fuese debilitada por la inseguridad ajena. La presentación avanzaba y cada minuto se sentía más libre. Sentía que algo dentro de él se estaba transformando. No solo compartía conocimientos sobre los neandertales, sino que estaba compartiendo la historia de un hombre que, como ellos, lidió con la exclusión y el anhelo de aceptación. Esto lo llevó a la reflexión más intensa de todas: ¿cómo podría integrar el legado de los neandertales no solo en su trabajo, sino en su propia vida? Al llegar a la conclusión de su presentación, Javier sintió una mezcla de temor y euforia. Había dado todo de sí mismo, todo lo que había trabajado para superar. Sin embargo, sabía que las palabras estaban lejos de resolver todos sus conflictos internos. La verdadera fortaleza, concluyó, no se encuentra en la negación de nuestras vulnerabilidades, sino en la aceptación de ellas. Solo así podemos construir un futuro donde, como los neandertales, aprendamos a vivir en comunidad con nuestras inseguridades. Mientras las palmas resonaban de nuevo en la sala, Javier sintió que había alcanzado una nueva cima. Pero esa cima también estaba marcada por una cuña de incertidumbre. Podía ver a Ernesto, su mirada fría y evaluadora, con una mueca que indicaba que su batalla no había terminado. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas y la satisfacción del trabajo hecho, Javier se sentó en su silla, sudoroso y agotado, pero iluminado por un nuevo propósito. Sin embargo, en el fondo de su ser, la inquietud persistía. ¿How podría llevar este nuevo entendimiento al siguiente nivel? La reflexión lo atravesó como un relámpago. Las preguntas sobre su futuro se arremolinaban en su mente, y la llegada de su próximo desafío se anunciaba como una tormenta inminente. La confrontación con Ernesto se acercaba. Javier sabía que iba a exigir más de lo que había ofrecido hoy. Le esperaba una lucha que podría no solo definir su carrera profesional, sino también su camino hacia la autorrealización. ¿Estaba preparado para enfrentarse a los fantasmas que anidaban en su historia? Como un eco en su mente, la pregunta se repitió: ¿a qué costo? El momento crucial estaba a un paso de distancia. Una decisión tenía que ser tomada, y Javier se encontraba en la encrucijada de su evolución personal y profesional. Javier salió de la sala con una mezcla de satisfacción y ansiedad que le oprimía el pecho. Había logrado conectar con su audiencia, pero sabía que ese avance estaba lejos de ser suficiente para lo que restaba por venir. Cada paso que daba hacia la salida resonaba en su mente, una parte de él sentía el impulso de huir, pero otra estaba decidida a enfrentarse a lo inevitable. Mientras cruzaba el vestíbulo, empezó a planear su siguiente movimiento. Necesitaba profundizar en el legado de los neandertales, en lo que representaban, no solo como especie, sino como metáfora de su propia resistencia. Se preguntó cómo hablar de su historia sin sentir que su voz podía ser silenciada por las sombras que Ernesto proyectaba. A lo lejos, pudo verle discutiendo acaloradamente con un colega, su actitud altiva y arrogante. Javier contuvo el aliento.
¿Qué diría si supiera lo que había compartido? Un impulso repentino le llevó a cambiar de dirección. En lugar de dirigirse a la salida, se acercó a la biblioteca del recinto, un lugar que siempre lo había atraído debido a su silencio reverente. Era allí donde deseaba encontrar más sobre los neandertales y cómo su resiliencia podía trasladarse a su propia vida profesional. Al llegar, se acomodó en una mesa y comenzó a buscar libros y artículos. Entre ellos, encontró uno que capturó su atención: la adaptación cultural de los neandertales, supervivencia en el pasado y en el presente. A medida que leía, se dio cuenta de que, al igual que los neandertales, también había tenido que adaptarse a un entorno que no siempre era acogedor. Pensó en los peligros de seguir la línea narrativa del cambio y el crecimiento, en los que arriesgarse al rechazo y la crítica formaban parte del proceso. Las páginas se llenaban de ideas que lo encendían. Javier tomó notas, cada concepto evocaba una serie de preguntas sobre sí mismo. ¿Cuándo había comenzado a sentirse como un neandertal en su vida cotidiana? ¿Era posible encontrar herramientas en sus historias que le dieran la fuerza moral para enfrentar a Ernesto, quien representaba el futuro incierto y amenazador? La realidad de que su propia historia podría, en última instancia, ser su mayor fortaleza lo llenaba de un nuevo sentido de dirección. Sin embargo, la incertidumbre continuaba mordisqueando su paz interior. ¿Estaba listo para utilizar su narrativa personal como arma contra el juicio ajeno? Javier cerró el libro y se sentó en silencio, dejando que las emociones danzaran a su alrededor como un torbellino. La vulnerabilidad que había confesado ante la audiencia lo había liberado, pero también lo había expuesto. Era consciente de que cada descubrimiento traería consigo la responsabilidad de sostenerlo. Mientras meditaba, su mente divagó hacia el próximo encuentro con Ernesto. La presión de demostrar su valía no solo como un investigador, sino como un ser humano completo, parecía abrumadora. Sin embargo, había algo innegable en su desarrollo reciente: la certeza de que estaba dejando atrás las sombras que lo habían limitado. Con la resolución comenzando a calar hondo en su ser, decidió que ya no sería una víctima de las inseguridades. Pronto, Javier se levantaría y confrontaría a Ernesto, no con miedo, sino con la claridad de que su valor residía en aceptar quién era, incluso aquellos aspectos que le resultaban difíciles de lidiar. Mientras se encaminaba hacia la salida de la biblioteca, un pensamiento lo sacudió con firmeza: hoy, yo soy el neandertal que se niega a desaparecer. Con esa declaración empoderadora retumbando en su mente, no solo estaba comprometido con su presentación anterior, sino con la vida misma que estaba edificando. Al abrir la puerta, sintió que un nuevo capítulo se avecinaba, titilando en el horizonte de su realidad. Había decidido enfrentarse a su destino. Pero la dimensión de lo que se avecinaba lo llenaba de una inquietante anticipación. ¿Sería capaz de sostener su verdad ante la inminente confrontación con Ernesto, quien se había convertido en el símbolo de todas sus luchas? La batalla estaba por comenzarse, y Javier no podía evitar preguntarse: ¿qué pasará cuando se franqueen las puertas de la verdad? Javier respiró hondo mientras salía de la biblioteca, el eco de sus pasos resonando en el pasillo vacío. Había decidido que su próxima presentación no solo detallaría los hechos sobre los neandertales, sino que revelaría lo que había aprendido de ellos para su propia vida. Sin embargo, el peso de su determinación también traía consigo una carga pesada: el miedo al juicio. Mientras se dirigía a su oficina, la imagen de Ernesto seguía acechando sus pensamientos. Cada vez que lo enfrentaba, sentía como si cada palabra se deslizara en su conciencia como un bólido, listo para derribarlo. Pero ahora, después de ese momento en la biblioteca, Javier sentía una chispa de empoderamiento. La historia de los neandertales se convertiría en su historia, un reflejo de su propia lucha y el camino hacia la resiliencia. Se sentó ante su escritorio, rodeado de archivos desordenados y documentos olvidados. Miró a su alrededor y vio la acumulación de su propio fracaso y desconfianza. Tenía que cambiar su narrativa. Así, comenzó a escribir.
No se trataba solo de datos y estadísticas, se trataba de su viaje personal, de su lucha para encontrar su voz en un mundo que parecía dispuesto a silenciarlo. Mientras escribía, se dio cuenta de que cada palabra era una confrontación no solo con Ernesto, sino con el Javier inseguro que había sido durante tanto tiempo. Recordó momentos de su vida en que había dudado de sí mismo, cuando se había dejado influenciar por la opinión de otros. Este proyecto no sería solo una defensa, sino una reivindicación. Al finalizar un párrafo, se detuvo a reflexionar. Había parte de él que todavía temía lo que vendría. ¿Y si su revelación de vulnerabilidad solo lo sumía más en el desprecio de Ernesto? Pero en ese instante de duda, una voz dentro de él resonó con claridad: la verdad es más poderosa que cualquier crítica. Así, decidió que su presentación no solo debía ser informativa. Tendría que ser un acto de valentía. Dedicó las siguientes horas a pulir su discurso, entrelazando su historia personal con la narrativa de los neandertales y su capacidad de adaptación. Se imaginó de pie frente a su audiencia, no como un simple disertante, sino como un guerrero listo para compartir las lecciones que había amado y sufrido. La vulnerabilidad sería su arma, y la autenticidad, su armadura. Al día siguiente, el panorama se había oscurecido una vez más. La llegada de Ernesto al edificio era un recordatorio palpable de su incertidumbre. Cuando lo vio entrar, la tensión se acumuló en su pecho. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, hoy Javier no se sintió pequeño. Se sentía como si, en lugar de un individuo perdido entre sombras, estuviera sosteniendo la antorcha del conocimiento y la verdad. A medida que avanzaba el día, preparándose para la reunión programada, un dilema surgió en su mente. Si su discurso emocionalmente honesto no funcionaba, ¿cuál sería el costo personal? La posibilidad de ser arrebatado nuevamente por la inseguridad era aterradora. Pero, en el fondo, sabía que enfrentarse a sus temores solo podría traer crecimiento. Había decidido que, pase lo que pase, no daría su brazo a torcer, no ante Ernesto, ni ante sus propias dudas. Con la mente en calma, realizó una última revisión de sus notas mientras sus pulgares recorrieron las páginas como afilados instintos. En el momento preciso en que sus pensamientos se centraron en el acto de hablar, se sintió invadido por una mezcla de nerviosismo y emoción intensa. La presentación se convertiría en el primer paso para liberarse de las cadenas que lo habían mantenido atrapado. Mientras se preparaba para entrar en la sala de reuniones, se dio cuenta de algo crucial: este no era solo un enfrentamiento ante su colega, era una guerra contra su historia y sus propios límites. A lo lejos, escuchó voces, la tensión palpable en la atmósfera. Entonces, como un eco lejano, comprendió que esta batalla determinaba más que una simple disputa profesional. Con un último suspiro profundo, Javier se dirigió hacia la puerta. El momento había llegado. Tratando de calmar su corazón palpitante, se preguntó en silencio: ¿cuál será el verdadero legado que dejaré hoy? Justo cuando estaba a punto de abrirla, un pensamiento lo detuvo: ¿y si, hoy, al fin, me permito ser verdaderamente yo mismo? Con esa idea resonando en su mente, empujó la puerta, decidido a enfrentarse a la verdad que había estado evadiendo casi toda su vida. ¿Sería este su momento de revelación, o simplemente un paso más hacia otro tropiezo? Mutuamente enfrentando sus miedos y la reacción de Ernesto, la incertidumbre se cernía como una sombra, lista para desatar su tormenta. Javier se encontraba de pie, frente a la sala llena de colegas, y aunque los nervios aún acudían a su estómago, había un fuego en su interior que no estaba dispuesto a ignorar. Su mirada se posó en Ernesto, quien lo observaba con una mezcla de desprecio y curiosidad. Sin embargo, esta vez, Javier no iba a permitir que su antiguo adversario lo intimidara. En lugar de eso, se centró en el propósito detrás de su presentación: dar voz a su historia, la historia de su legado familiar, entrelazándola con la de los neandertales. La sala guardaba un silencio palpable, y en ese instante, Javier sintió que todo el peso de sus inseguridades se disipaba.
Hoy compartiré algo más que biología, comenzó Javier con una voz clara y resonante, haré un paralelismo entre nuestra existencia y la lucha de nuestros antepasados neandertales. Cada uno de nosotros, de algún modo, es un neandertal, navegando las adversidades y buscando un lugar que nos acepte. Al pronunciar estas palabras, un nuevo sentido de confianza brotó en él. La conexión que una vez había anhelado con su audiencia era palpable, podía ver que muchos se movían en sus asientos, intrigados. Con cada detalle que daba sobre la vida de los neandertales, aludía también a sus propias experiencias. Estos seres humanos no solo lucharon por adaptarse, sino que también enfrentaron el juicio y el desprecio. Y, al igual que ellos, yo también me he visto arrastrado hacia la sombra del escepticismo por parte de quienes no comprenden mi historia. Se detuvo un momento y observó a la audiencia. Este no era solo un relato sobre los neandertales, era una reivindicación de su propia valía. El tiempo avanzaba, y Javier se mantenía firme en su discurso, creyendo en cada palabra que pronunciaba. La esencia de sus descubrimientos se entrelazaba con su propia narrativa de superación personal. La vulnerabilidad no es una debilidad, continuó Javier, sus ojos fijos en Ernesto, sino una herramienta poderosa que nos permite conectar, empatizar y, finalmente, crecer. Al compartir nuestras luchas, nos liberamos de las cadenas que nos mantienen callados. Los murmullos en la sala se volvieron más intensos, y Javier sintió que había prendido una chispa en el corazón de cada uno de los oyentes. A medida que avanzaba, su voz resonaba con autoridad y claridad. Hoy no solo desterraré el miedo y la inseguridad, declaró, sino que también invitaré a todos a reflexionar sobre su propia historia. Nuestros legados, ya sean buenos o malos, son parte de lo que somos. Y si no los aceptamos, jamás podremos avanzar. Cuando concluyó su presentación, la sala estalló en un aplauso estruendoso. Javier podía sentir la emoción vibrante en el aire. No solo había compartido una lección de biología, sino que había provocado una reflexión profunda sobre la identidad y el significado del legado. Se bajó del escenario con una mezcla de satisfacción y alivio. Había logrado lo que se había propuesto, desafiar las críticas de su pasado mientras aportaba valor a su presente. Pero no sería suficiente sin enfrentarse a Ernesto. En el centro de su mente, se debatía en un tira y afloja, una parte de él ansiosa por el reconocimiento y otra resistiendo el impulso de temer a su antiguo rival. Ante la mirada expectante de la audiencia y la presión del momento, dio un paso hacia adelante. Ernesto, dijo con firmeza, hoy ha sido un ejercicio de superación y reflexión. Sé que has tenido críticas, y aunque entiendo que puedes no estar de acuerdo, me gustaría saber tu opinión sobre lo que compartí. La sala volvió a caer en silencio, y todas las miradas se centraron en Ernesto. Javier sintió que el rubor le subía por el cuello, pero no estaba listo para retroceder. Este no era solo un reto personal, era una oportunidad para construir un puente donde antes había una muralla. Ernesto se levantó y, a medida que lo hacía, Javier contuvo el aliento. Vaya, Javier, empezó Ernesto, su tono irónico aún presente. No puedo negar que has hecho un buen trabajo. Pero quiero ver si realmente puedes sostener esta nueva historia. ¿Estás seguro de que puedes transformar todo lo que has compartido en algo realmente tangible? No he tenido la intención de tratar de convencerte, Ernesto, respondió Javier con calma, sino de compartir mi verdad. Lo que descubrí es que nuestra historia personal puede influir en la forma en que vemos el mundo. Y hoy he decidido no permitir que tu escepticismo defina mi camino. Hubo un momento de tensión palpable, y Javier sintió un resplandor de claridad. En ese instante, no buscaba aprobación, sino la libertad de ser quien realmente era. Con su corazón palpitando y la autenticidad brillando a su alrededor, Javier sabía que había conquistado un hito crucial en su vida. Era un ciclo de transformación que finalmente lo había liberado. El aplauso reinante resonó nuevamente a su alrededor, y en lugar de aislarse ante los murmullos de la crítica, Javier sintió que se había ganado su lugar. Ahora había abrazado su historia, su legado.
Al regresar al vestíbulo con una sonrisa satisfecha y un leve brillo en sus ojos, supo que había alcanzado un estado de confianza que nunca se había imaginado posible. Este era el comienzo de una nueva narrativa, una historia que no solo contaba sobre el científico, sino también sobre el ser humano que decidió, al fin, brillar con la luz de su verdad. La confrontación que había temido tanto se había transformado en un punto de inflexión. No solo el viaje de su vida había empezado a manifestarse en esa sala, sino que también había propiciado un cambio en la forma en que vería su futuro. Estaba listo para continuar su exploración, no solo del pasado, sino de su propio destino. Entonces se dirigió a la biblioteca nuevamente, sabiendo que este nuevo capítulo le deparaba no solo la oportunidad de aprender, sino de experimentar su vida desde un lugar de autenticidad. Entre los libros y el legado de sus ancestros, Javier había empezado a comprender que lo más importante no era el juicio de los demás, sino cómo cada emoción, cada lucha había formado la esencia de su ser. Era su legado el que estaba listo para ser celebrado y, sabiendo esto, Javier se prometió a sí mismo que cada palabra de su historia sería contada con valentía. Había aprendido a luchar en sus propios términos finalmente, una lección clara y poderosa. Con ello, Javier salió de la sala dejando atrás no solo su antigua inseguridad, sino también la sombra que había proyectado un rival que por fin comenzaba a parecer un mero eco de su pasado. Este era su momento, el momento de levantarse y abrazar todo lo que venía, convencido de que la historia de los neandertales y su propia búsqueda de autenticidad fusionaban ahora su propio legado en un solo hilo dorado. Claro, este era solo el comienzo. Su viaje personal lo llevaría a nuevas alturas y estaba listo para cada oportunidad que se presentara. Eran tiempos de cambio y, ahora, Javier sabía que el eco de su verdad resonaría en su vida con proyección hacia el futuro. Así, Javier partió hacia adelante, no solo como un hombre confrontando su pasado, sino como un arquitecto de su propia narrativa, de un ser humano que había comenzado a reescribir no solo su destino, sino la historia que algún día se contaría sobre él. Ahora, la verdadera evolución comenzaba. ¿Y tú, querido lector? Si te impactó esta transformación, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.